Listo, doctor, puede usted empezar. Después me vas a alcanzar el... Después. Sí, bueno, muy buenas tardes. En el curso de lecturas literarias hispanoamericanas que hemos estado concentrados en la tarea de abocarnos a la lectura de algunas estrofas del Martín Fierro, obra que plantea especialmente para las lecturas literarias hispanoamericanas algunos problemas, o en todo caso, algunos aspectos que son interesantes de destacar, tomando en cuenta que corresponde a una época del pasado, a un español en verso, en un verso muy tradicional, como es la sextina gaudiana, según hemos podido verlo a lo largo de las estrofas que hemos leído, pero que a pesar de ello tiene un alto nivel de calidad poética. José Hernández, el autor de esta inmortal obra de literatura hispanoamericana, se identificó, como ya hemos dicho, con el gaucho, con este personaje del mundo rural argentino del siglo XIX, se identificó con la vida dura, con los problemas que tuvo que afrontar como consecuencia de una campaña del gobierno de emplear al gaucho para enrolarlo en el ejército y acometer con la ayuda de ellos la extinción del indio, que era otro sector social también no querido, no apreciado dentro de esta Argentina, que si bien era independiente, sin embargo, curiosamente tenía, diríamos así, un perfil europeo, ¿no? Es decir, era un país que había pasado por el proceso virreinal, se había liberado de España, pero al comenzar su proceso de independencia en el siglo XIX, muy temprano, eh, prefirió, claro, ya el vínculo con España se había roto, pero ellos prefirieron, en vez de una integración con los demás países de la región, prefirieron seguir de alguna forma vinculados con el resto de Europa. Tampoco se excluyó a España, aunque claro, ya la relación no era pues una relación de dependencia, sino una relación en igualdad, por lo menos en lo formal, ¿no? Y como era un gran país geográficamente hablando, pero al mismo tiempo un país sumamente despoblado, fue esa la razón por la cual, diríamos, los gobiernos románticos promovieron constantemente la migración europea y su asentamiento, su ubicación en alguna de las partes de la inmensa pampa argentina, donde por muchas décadas pues habían libremente transitado los gauchos y los indios, promoviendo estos últimos algunos malones, es decir, algunas incursiones en contra de las nuevas poblaciones que se habían ido asentando a lo largo de los siglos coloniales y que ya en esta etapa de la independencia requerían de una mayor organización, de una modernización. Y es en ese contexto, pues, que aparece esta obra, podríamos decir, un tanto insólita, porque remite al pasado agrario, remite al pasado campestre, rural, enfocado en la actividad de la agricultura, la ganadería, identificado como un personaje entrañable que es el gaucho, ¿no? Eso es algo peculiar, eso es algo que hemos querido resaltar y para ello hemos
como en la clase anterior nosotros hemos avanzado ya, hemos comprobado que en los dos primeros cantos de estas estrofas que seleccionamos como parte del trabajo, ¿no? En ambas lo que había resaltado el gaucho era precisamente su condición de gaucho, su identidad, su afirmación, su simpatía por ese grupo al cual él pertenecía, pero al mismo tiempo también quiso trazar de alguna forma una crítica en contra de ese sistema dominante que ya se había impuesto en Argentina con la llegada de la independencia, ¿no? Entonces hemos ido leyendo y destacando en cada una de estas estrofas los diferentes aspectos que en calidad de poeta no letrado, como dice el propio Martín Fierro, sin embargo, este bardo o este aeda, ¿no? O este cantor popular, ¿no? Tuvo a bien darnos una imagen agradable, una imagen grata, una imagen propia de una región única en América Latina. Es solamente en América donde se dio la presencia del gaucho. Nosotros también en nuestro inmenso país hemos tenido una población indígena, pero cuyos orígenes son, diríamos, perfectamente explicables. El Perú que surgió a partir de la independencia en gran parte era un Perú indígena, ¿no? Porque los indígenas habían tenido antes una organización social muy grande que fue el Tahuantinsuyo, que fue destruida por la conquista española, pero al ingresar al ritmo del siglo XIX, al ritmo de la independencia, se constituyó casi igual que en Argentina, una sociedad donde el poder y los privilegios y el desarrollo que podía haber se concentró y benefició solamente a las mayorías urbanas y principalmente a la ciudad de Lima, que benefició con todas las riquezas que se generaron a lo largo de nuestro extenso territorio, en la sierra, incluso en la selva. Lima creció de manera desmesurada hasta llegar incluso ahora, en el siglo XXI, a su condición de ciudad, una especie de gran metrópoli, pero sumamente desordenada, sumamente desorganizada, que una serie de problemas internos que hacen que la vida en una gran metrópoli como la nuestra sea sumamente desordenada, sumamente caótica en relación con otras grandes capitales que ya desde el siglo XIX, estoy pensando en Buenos Aires y estoy pensando también en México, estas dos ciudades ya del siglo XIX también habían adquirido una gran amplitud poblacional, pero no tenían, y creo que tienen, el desorden. En cambio acá ha seguido proliferando porque la migración no se ha detenido ni se detendrá por las características que tiene nuestro país de haberle dado a Lima un privilegio que le viene solo de haber sido la capital del virreinato, pero detrás de ese nivel había un pasado que no se tomó en cuenta al momento de constituirse la independencia, ¿no? Entonces, como hemos estado leyendo el Martín Fierro, comentándolo, he querido de alguna forma dar una imagen de conjunto de este texto literario significativo, porque considero, ahí tienen un material que hemos agregado al aula virtual, considero que otra de las particularidades del Martín Fierro
es que dentro de su estructura literaria, dentro de su volumen, de su voluminosa, diríamos, cantidad de páginas, porque incluye 2 partes, aunque nosotros solo hemos trabajado en la primera parte, dentro de este emblemático libro de la literatura del siglo XIX, José Hernández, que tenía vinculaciones con el mundo gaucho, supo darle al poema un doble carácter. Por un lado, el ser una expresión de la literatura popular, ¿no? De la literatura rural, campestre. Por otro lado, también de ser un poema que fue leído en la ciudad y alcanzó una gran aceptación porque los lectores de la ciudad se dieron cuenta que efectivamente este sector de los gauchos había sido marginado, ¿no? Entonces, Martín Fierro es una obra que tiene que ver con el mundo rural argentino, pero también con el mundo urbano argentino. En ambos sectores, aún hoy, el Martín Fierro es un símbolo de la literatura, es un símbolo de la cultura argentina, con todo lo europea que es la cultura argentina, ¿no? Sin embargo, esta obra ha quedado como testimonio de esa virtud, de esa calidad, esa proyección que supo darle José Hernández, su autor, al lograr para Martín Fierro la calidad de una poesía muy sutil, muy a la usanza de los gauchos, pero al mismo tiempo también narrar paralelamente o simultáneamente una historia de un hondo contenido social referente a las condiciones de vida de este representante marginado en su propio país, que fue el gaucho en el siglo XIX, ¿no? Entonces hemos querido, con estas páginas que hemos agregado a la antología, hemos querido subrayar esa doble condición literaria del Martín Fierro, ¿no? Nos referimos principalmente a la primera parte del Martín Fierro. Esa doble condición por la cual afirmamos que en el Martín Fierro encontraremos poesía, pero también encontraremos narración, también encontraremos una historia, ¿no? En cuanto al lado poético, que lo hemos analizado con ustedes, que ustedes han leído y hemos visto una y otra vez, ¿no? Precisamente esa presencia plena de esta forma literaria, que es la sextina hernandiana, ¿no? Hemos visto que a este patrón poético se rige el José Hernández. Habla el gaucho, pero habla el gaucho en una forma poética, una forma artística, con su propio lenguaje, con su léxico, con sus imágenes, con sus metáforas, con sus símiles. Todos ellos generan en nosotros, en los lectores, una agradable sensación de estar frente a una poesía muy sencilla, la poesía del hombre del campo, que es el gaucho, pero que también tenía aficiones a la música, se acompañaba de la guitarra, ¿no? Estaba siempre en caballo, ¿no? Tenía todas las características del hombre rural, pero supo, sin embargo, José Hernández en esta obra plasmar, ¿no? Eso es algo que no se ha dado, no se ha dado en otros países. Por ejemplo, don Ricardo Palma, claro, él también cultivó la poesía, pero su obra principal está hecha en prosa, ¿no? En la que creó también ese vasto universo ficcional, pero combinado con la historia, que son las tradiciones peruanas. En cambio, en Martín Fierro encontramos, como hemos resumido
para ustedes como una visión de conjunto, ya que ha sido un reto un tanto dejado de lado por ustedes. Entonces me he permitido sintetizar esta doble condición del Martín Fierro, ¿no? Su condición poética y narrativa. Repito, mérito que no muchas obras alcanzan, porque se identifican, se califican y se elogian en versos. Es el caso, por ejemplo, de Rubén Darío, ¿no? Que es más valorado en el campo poético que en el campo de la prosa, a pesar de que él también escribe cuentos. Y así por el estilo, ¿no? Bueno, un caso comparable con el de Hernández, en el caso de la literatura peruana, es el de Manuel González Prada, por ejemplo, que es un gran poeta, extraordinario poeta, ¿no? Muy fino en su poesía, muy diverso, muy cosmopolita. Pero en el lado de la prosa, en cambio, él no se inclinó por la ficción. No, él prefirió desarrollar su obra en la prosa ensayística, a través de los discursos, a través de los artículos, a través de esos libros que son, entre otros, páginas libres, ¿no? Que intentó también a su manera, sobre todo, revelar las deficiencias de la sociedad peruana. Entonces, como una síntesis de eso, de todo eso que estamos tratando de articular en un discurso comprensible para ustedes y relevante para ustedes, y luego pueden hacer algunas preguntas, decimos que esta doble condición se puede señalar a través de esta lectura que hemos hecho. Y luego para la parte histórica hemos preferido también incorporar dentro de nuestra visión de las obras literarias un tipo de lectura, una lectura basada en la semiótica narrativa. Eso es lo que ustedes van a ver, para no quedarnos solamente en la simple lectura del texto, sino que además intentar una crítica de él, ¿no? Una crítica del Martín Fierro. Eso es lo que les proponemos, ¿no? Entonces decimos, en cuanto a la poesía, está escrita en verso, en sextinas hernandianas, en versos octosilábicos y con una presencia permanente y relevante de la función poética. Es decir, que aunque su propósito es contar una historia, esa historia se cuenta, pero de forma poética, complementada de las otras funciones, ¿no? Que son la función referencial, en fin, las otras funciones del lenguaje. Esta pluralidad le otorga un perfil inconfundible y a ello añadamos que está compuesto en un español arcaico y sin embargo mantiene su vigencia e interés hasta la actualidad, no solo para el lector especializado, ¿no? Es decir, para el crítico literario, que ustedes lo van a hacer, no solo con el filólogo, el especialista en cuestiones de detalle del lenguaje, sino para todo lector que sienta el disfrute de la poesía y la identificación con la historia de un personaje que es parte entrañable del pasado hispanoamericano del siglo XIX. Es decir, satisface dos grandes necesidades del lector. Me habla poéticamente el Martín Fierro y a la vez me cuenta una historia con la que sin duda yo me identifico. ¿Cómo se da dentro de la poesía esta coexistencia de las dos funciones líricas, ¿no? La emotiva y la persuasiva? De qué manera en el Martín Fierro hay emotividad y también hay persuasión. Y esto es así porque tenemos la presencia de un yo poético. El gaucho Martín Fierro habla usando la primera persona, que mediante la sextina y su lenguaje peculiar hace resaltar su condición de poeta, su estatus de cantor no letrado. Recordarán ustedes que en
que en algunas de sus estrofas se define así, como un cantor no letrado, incluye su propio nombre, ¿no? Es yo soy el Martín Fierro, cosa que no es habitual en una obra literaria, aunque con esto también hace un buen deslinde con la figura del autor, porque tampoco dice yo soy José Hernández, no, inventa un nombre característico para que los lectores podamos identificarnos al protagonista de este hombre que es un cantor en el sentido profundo de la poesía. Incluye su propio nombre y se identifica con su pertenencia al mundo gaucho. Subrayemos algunos de estos datos o algunos de estos versos que destacan el carácter de su arte. Por eso, repito, en hacer referencia a esta estrofa donde él señala su estatus y dice: yo no soy cantor letrado, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial, ¿no? Allí está, ven ustedes, es decir, tiene una fibra poética a lo largo y a lo ancho de toda la extensión del poema. No hace que decaiga nunca este lirismo mediante las diversas figuras retóricas a las que recurren y mediante también la referencia a un auditorio. Por eso decimos acá, este yo poético exige la presencia de un tú. La poesía siempre está dirigida, un yo se dirige a un tú, es decir, de alguien a quien están dirigidos sus versos. Ese tú es invocado en diversas estrofas e indica que el yo poético, el cantor gaucho, es consciente de que su mensaje es recibido y apreciado por diversos tipos de lectores. Veamos algún ejemplo de presencia de ese tú, que no es de carácter individual, sino social, dado que el Martín Fierro se dirige a una audiencia amplia. Dice en esa estrofa: y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por bandido. Es decir, el Martín Fierro se dirige a alguien, a un tú social, en este caso, para señalar, por una parte, que él ha cumplido con todos sus roles de hombre de una sociedad, por más arcaica que sea. Ha sido padre, ha sido marido, ha sido trabajador, ha sido empeñoso, diligente. Pero a pesar de todo eso, como suele ocurrir a consecuencia de los prejuicios, sin embargo, la gente lo tiene por bandido, ¿no? Y él lucha, combate en contra de ese estigma que le ha colocado la sociedad de ser un bandido, cuando el gaucho no es un bandido. Estos ejemplos mínimos demuestran que la voz poética de este gaucho participa de una situación comunicativa en la que están presentes un cantor que es consciente de la calidad y originalidad de su oficio y sabe que su historia interesa a otros, a los que se dirige de modo enfático para crear una situación de diálogo. Es decir, que el Martín Fierro es una obra sumamente dialógica, está pensada en función del otro, ¿no? Pero al mismo tiempo hemos señalado que el gaucho es legible como historia, es decir, también es memorable la historia que se cuenta, las peripecias, los inicios, el desenlace, ¿no? Es decir, todo aquello que hace de una historia un material atractivo para el lector, ¿no? Y sin duda, nadie negará que la historia que se cuenta es la historia
de un individuo marginado, de un individuo exiliado en su propio país. Y eso parece algo paradójico, considerando que ya Argentina es un país libre. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado la libertad, no la ha hecho extensiva a toda la población. Ha dejado al margen de ese proyecto de independencia, ha dejado al margen al gaucho, al indio, no los ha considerado, o en todo caso los ha tomado como seres inexistentes que no gozan de ningún valor, de ningún vínculo de identificación con aquella gente que vive en la ciudad. Por eso el gaucho cuenta esta historia que ocurre lejos de la ciudad, pero que la ciudad debe conocer para poder tener una imagen de lo que fue Argentina, país con grandes contradicciones durante el siglo XIX. Entonces me refiero a esta parte del Martín Fierro, la narración del gaucho, así le he llamado, ¿no? Dice, la crítica ha estudiado amplia y exhaustivamente el desarrollo de una historia cuyo protagonista es un gaucho perseguido por la autoridad, porque se ha visto envuelto en una serie de problemas que no los ha generado él, sino el maltrato de la autoridad y las condiciones de austeridad en que se desenvuelve su situación marginal en una sociedad que lo ignora y lo utiliza para fines políticos, sin tomar en cuenta los perjuicios que causa en la vida del gaucho Martín Fierro y de su familia. Entonces, a través de Martín Fierro, pues hay una voz de protesta expresada en la voz de Martín Fierro, pero que alude no solamente a él, sino a todos los que comparten esa condición de gaucho. Es esta historia adversa generada por el poder político de su tiempo la que canta el personaje de Hernández para ilustrar el sufrimiento de un grupo de exiliado en su país. Para ilustrar estos aspectos narrativos de la historia de Fierro, nos valdremos de algunos modelos que nos proporciona la semiótica narrativa para captar ciertos aspectos de la vida de un personaje y que son válidas para explicar el fenómeno del recorrido que realiza todo ser humano dentro de estructuras preexistentes y de las cuales nadie puede escapar, porque el ser humano en todas las épocas siempre ha vivido al interior de esquemas que la ideología ha cimentado y que el análisis semionarrativo ha elaborado y esquematizado para propiciar un análisis del desenvolvimiento de los personajes dentro de estas situaciones que viven durante su recorrido temporal, ¿no? Es decir, con el gaucho, nosotros, seres reales, seres del siglo XXI, compartimos ese mismo estatus de seres temporales, de seres mortales, de seres cuya vida es un recorrido, ¿no? Un recorrido, y en este recorrido nos ocurre una serie de encuentros y desencuentros, que es también lo que pasa con el gaucho, ¿no? Para ello se ha propuesto un modelo que hemos utilizado en varias ocasiones y que tiene como presupuesto la presencia de un personaje que se desplaza en su vida diaria y que realiza una serie de acciones y que posee una serie de vivencias, sentimientos, deseos, problemas, conflictos, ideales. Esta es una característica de los seres humanos, ¿no? Realizamos acciones, pero no solo realizamos acciones de diverso tipo, acciones extraordinarias como construcción de casas o de ciudades o de grandes máquinas de tecnología, sino que tenemos un lado íntimo, un lado donde están nuestros deseos, donde están nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestros prejuicios, nuestros temores, nuestra
nuestro sufrimiento interior, ¿no? Somos también seres espirituales. Por eso es que este personaje, diríamos que muestra esos dos adversos, ¿no? Esos dos aspectos de la persona humana que son su condición de ser que hace, ¿no? Que realiza cosas, que logra un avance en el plano material, pero al mismo tiempo, diríamos, es alguien que sufre, alguien que desea alcanzar ciertos objetivos, busca un sentido para la vida, ¿no? Eso es también lo que hace el gaucho. Como hemos dicho, se ha puesto un modelo que hemos utilizado en varias ocasiones, que tiene como presupuesto la presencia de un personaje que se desplaza en su vida diaria y que realiza una serie de acciones y que posee una serie de vivencias, sentimientos, deseos, problemas, conflictos y ideales. Desde este punto de vista, y apelando a una generalización, con la que creo que estarán de acuerdo, cabe estar de acuerdo en que todos los seres humanos, en tanto tales, desarrollamos un recorrido complejo que se rige en base a las coordenadas espaciotemporales dentro de la que nos ha tocado vivir, ¿no? El hombre vive dentro de un contexto marcado por el espacio que le tocó y por el tiempo que también le ha tocado, ¿no? Ese es el caso de Martín Fierro, cuya existencia puede ser analizada tomando en cuenta algunos de estos modelos o categorías que la semiótica ha sistematizado para explicar y valorar el sentido de la vida de un personaje, para ver si éste ha logrado realizarse o no, si se siente que ha alcanzado una cierta plenitud o por el contrario no ha podido desarrollar su proyecto de vida personal, familiar, etcétera, o artístico, ¿no? Entonces, los seres humanos, en tanto tales, siempre estamos carentes, siempre necesitamos del otro, no somos seres completos, ¿no? Tenemos una necesidad, la necesidad de la alimentación, de la salud, de la respiración, de la educación, de los alimentos, de la ropa, de la casa, de la familia. Es decir, estamos llenos de necesidades, ¿no? Y entonces, eso es lo que hace que nuestra vida sea compleja, porque además de todas esas necesidades, la satisfacción de esas necesidades dependen del contexto en el cual vivamos. Eso es lo que también pasa con este personaje al cual nos estamos refiriendo. Un primer concepto que supongo que han trabajado ustedes en algún curso, y si no pueden preguntar también aquí ahora, un primer modelo que estamos empleando es el llamado cuadrado semiótico. Un primer modelo que tomamos en cuenta para evaluar el proyecto de vida de Martín Fierro es el del cuadrado semiótico, que establece una suerte de oposiciones que enmarcan nuestra vida. Esto indica que los seres humanos, que somos mortales y por tanto perecederos, nos movemos entre la vida y la muerte, ¿no? Todo lo que vamos a realizar no escapa a esta oposición y se realiza mediante un recorrido que es único para todos y que cada uno realiza de modo particular. A eso me refería, a que todos nosotros, seamos del siglo XX, el XXI, el XVII, el XVIII, todos hemos hecho ese recorrido, ¿no? Ese recorrido desde el nacimiento, el desarrollo, la madurez, hasta la muerte. Ese transcurrir temporal donde nuestra vida adquiere sentido o donde podemos lograr los objetivos o podemos satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. Desde ese punto de vista es que utilizamos este cuadrado semiótico para significar que nuestra vida también está marcada por oposiciones, ¿no? Vida, muerte, bondad, maldad, ¿no? Abundancia, carencia, etcétera. A eso se refiere. Por ejemplo, en el caso de Martín Fierro, protagonista de la historia que estamos analizando,
percibimos que él es consciente de que vive dentro de esta dicotomía. Ninguno de nosotros es inconsciente que, ninguno de nosotros ignora que vive dentro de la vida y la muerte, ¿no? Vive dentro de esta dicotomía y evalúa su pasado, su presente y su futuro en relación con esta oposición. Y para expresar un juicio sobre lo que es su vida en tanto miembro de un mundo gaucho, recurre al concepto de existencia y comprueba que en términos generales la puede juzgar en base a la oposición felicidad versus desgracia. Ahí tenemos otra oposición, ¿no? Que tiene como un eje semántico el concepto de existencia. Entonces, la existencia humana de cualquiera de nosotros, ¿no? De cualquier persona, va a, diríamos así, moverse en ese péndulo. O somos felices o somos desgraciados, ¿no? O nuestra vida comienza en la felicidad y termina en la desgracia. O quizá nuestra vida comience en la desgracia y termina en la felicidad. En cualquiera de los casos siempre vamos a morir, ¿no? Es decir, su vida se puede evaluar tomando en cuenta uno de los dos términos. Vamos a ver cuál de ellos, ¿no?, corresponde a este gaucho. Puesto en esta disyuntiva, ¿no?, de la felicidad versus la desgracia, Fierro admite que su existencia y la de su familia fue feliz y plena durante algún tiempo, pero en el momento en que construye su canto, se ha desplazado desde la felicidad hacia la desgracia. Es ese recorrido que lo ha llevado de un término a otro, el que lo ha motivado a expresar su decepción, su frustración, su dolor por la quiebra que ha ocurrido en su vida y en la de su familia. Es desde esa situación que nos cuenta su historia, como la de alguien que se ha desplazado desde un extremo al otro de la existencia. Este concepto engloba a los dos anteriores, la felicidad versus la desgracia, ¿no? En otras historias el recorrido puede ser inverso y una u otra opción son consecuencias del vivir que cada uno de nosotros realiza. No sé si está clara esta concepción de la vida, de la existencia humana como una contraposición, como un péndulo, ¿no?, que va de la vida a la muerte, o en el caso de, considerando la existencia en su totalidad, podemos decir que la vida oscila entre estos dos espacios, ¿no? Entre la felicidad, ¿no? Nuestra vida fue feliz al comienzo, pero luego, durante el recorrido, puede haber ido hasta la desgracia, ¿no? Cabe también la posibilidad que desde la desgracia uno pueda retroceder, o en todo caso, volver a un estado de no desgracia y luego volver a la felicidad y luego otra vez, ¿no? Entonces la vida es fundamentalmente un recorrido pendular, ¿no? No es un recorrido lineal, no, sino que puede haber encuentros y desencuentros, ¿no? No sé si con respecto a eso hay alguna pregunta de las dos señoritas que están asistiendo a esta reunión, que son por una parte la señorita Cayatopa y por otra parte la señorita Vicuña. No sé si ustedes han tenido oportunidad, pregunto a una y otra, de analizar, diríamos, o a manejar estos conceptos del análisis semiótico basado en el cuadrado semiótico. ¿Sí? ¿Alguna respuesta? ¿Algún aporte? ¿Participaciones? Hay dos personas en clase, ¿no? Sí, doctor. Sí. Entonces,
pregunto si les parece válido analizar la existencia de un personaje mediante este sistema de un recorrido que va de un extremo a otro extremo. Ustedes dirían que la vida humana efectivamente responde a este paradigma de ir de un extremo a otro extremo con una serie de encuentros y desencuentros. Así transcurre la vida. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Tenía una pregunta. Si este recorrido, por ejemplo, puede A ver, ser con la obra, el de Martín Fierro es de alguna obra la felicidad. literaria. Claro, el de Martín Fierro vendría a ser la felicidad y la desgracia, ¿no? Por No la escucho ejemplo, bien. me preguntaba si una sola persona puede tener varias de este cuadro semiótico, es decir, por ejemplo, el de Martín Fierro era de la felicidad y la desgracia, pero también podemos referirnos a él en otro cuadro semiótico, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, No entre... me escucho nada. No se escucha. Sí, bueno, entonces vamos a ver, también hemos aplicado en este material que ustedes están siguiendo, porque ya se les ha subido al aula virtual, otro modelo, ¿no? Un poco más complejo, pero hemos tratado de, en todo caso, plantearlo y aplicarlo inmediatamente al análisis del Martín Fierro, al Martín Fierro que ustedes conocen, que no es el total del Martín Fierro, pero sí por lo menos es parte de ese Martín Fierro, ¿no? Entonces decimos aquí, en esta página, que es la página 3, decimos, mostremos los elementos de este modelo para ver de qué manera funciona en relación con la existencia de los seres humanos. Pues dicho modelo, más amplio que el anterior, el del cuadrado semiótico, también rige para todos los que vivimos sujetos a la temporalidad. Y ahí ustedes pueden ver en su material que hemos mencionado, ¿no? Dentro del modelo estancial, los siguientes conceptos: el concepto de destinador, el concepto de objeto del deseo, el concepto de destinatario, en la parte superior, ¿no? Y en la parte inferior, los conceptos de ayudante, sujeto del deseo u oponente. Ustedes pueden establecer rayas, diríamos, ¿no? Relacionar estos conceptos que acá no los hemos hecho así, y establecer que todos estos conceptos, estos 6 conceptos, son parte de un sistema, ¿no? De un sistema que ustedes saben que corresponde al modelo de la semiótica greimaciana. Entonces, vamos a desarrollar este modelo actancial tratando de aplicarlo inmediatamente, definiendo qué entendemos por destinador y etcétera, y luego tratamos de aplicarlo al Martín Fierro. A todos nos involucra este esquema, ¿no? Por si no nos hemos dado cuenta, nosotros no vivimos libremente al 100%, no. Vivimos dentro de ciertas reglas, dentro de ciertos esquemas. Uno de esos esquemas universales es este que está mostrado en el material que ustedes tienen. Y dice, este sencillo y a la vez complejo modelo o sistema funciona como un conjunto de condiciones o de variables dentro de los cuales se desarrolla la existencia plena y completa de un ser humano o la frustración y fracaso de cualquiera de nosotros, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí dentro de este esquema me muevo yo como ser humano, como lo hizo también el Martín Fierro en la obra que él luego construye. Definamos cada uno de estos conceptos y veamos de qué modo pueden aplicarse para evaluar la existencia del Martín Fierro, personaje del título de la historia que él mismo encarna. Cuando nos referimos al término destinador, disculpen, allí debe decir destinador, nos referimos al contexto, ¿no? Dentro del cual vivimos, a la sociedad e ideología que nos ofrece
posibilidades para que nos integremos y pasemos a formar parte del mundo en que vivimos. En el caso de Martín Fierro, el destinador, ese es el concepto, no destinador, no había equivocado. En el caso de Martín Fierro, el destinador es el mundo de los gauchos. Ahí vive el Martín Fierro, ¿no? Es el mundo de los gauchos o modo de vida rural y austero. Así como para nosotros, nuestro destinador es este ambiente urbano amplio de Lima, donde están todas las instancias, todos los elementos que forman parte de esto que se llama de manera genérica la ciudad capital. Pero dentro de esta ciudad capital también funcionan este esquema, ¿no? Como hemos dicho, en el caso de Martín Fierro, el destinador es el mundo de los gauchos o modos de vida rural y austero, dentro del que el protagonista podrá realizar su vida. Por lo que nos cuenta el protagonista, el destinatario, él vivió feliz durante un tiempo, ¿no? El destinatario es el propio Martín Fierro, que es el que se ha, en ese mundo que es el mundo de los gauchos, ¿no? Ha desarrollado su existencia. Por lo que nos cuenta el protagonista, el destinatario, o sea, él mismo, vivió feliz durante un tiempo y se valió de lo que se le ofrecía para reafirmar su condición de gaucho y su habilidad para el canto, ¿no? Más la posibilidad de tener una familia y trabajar para cumplir su rol de padre, de marido, de trabajador y miembro de ese grupo social que vive en condiciones de marginalidad que él acepta y se siente en paz, ¿no? Entonces el destinador es la sociedad, es la ideología. A veces puede encarnarse en un elemento más específico, ¿no? Por ejemplo, si se trata de el amor como una posibilidad. El amor también es como un destinador que está allí, al alcance de todos nosotros. Entonces también nosotros nos orientaremos, ¿no? O ubicaremos, seleccionaremos a alguien que esté con nosotros dentro de ese conjunto de personas cercanas y de las cuales podemos elegir a una de ellas, ¿no? Bien o mal, eso ya se verá, ¿no? Entonces, ese es el destinatario. El destinador es el mundo en el que vivimos. Luego nos hemos pasado al otro extremo, el destinatario somos cada uno de nosotros, ¿no? Y luego viene el objeto de deseo. Cabe señalar qué es lo que el protagonista más desea y anhela para sentirse realizado aún dentro de la austeridad en que vive. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Que viven dentro de esta ciudad, dentro de este país, uno de los objetos de deseo que a mí me consta, ustedes pueden tener muchos objetos de deseo, pero un objeto de deseo del que yo puedo dar cuenta es el deseo de, por ejemplo, incrementar sus conocimientos en la literatura, de profundizar en el conocimiento de la literatura. Por eso estamos estudiando precisamente el Martín Fierro, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica esto? ¿Cuál es el objeto del deseo de Martín Fierro? Decimos acá, siendo que el objeto del deseo es lo que el protagonista más desea y anhela para sentirse realizado, aún dentro de la austeridad en que vive. En ese mundo en el que está él siente preferencia por ser un cantor letrado. Eso es para él su objeto, el deseo. Él es un cantor letrado, ¿no? No letrado. Un cantor no letrado. Y para lograrlo ha tenido que asumir a fondo dicho deseo. A partir de ese deseo llega a dominar dicho arte. Fierro ha establecido en condición de sujeto. Fierro ha estado en condición de sujeto el deseo
semióticamente hablando. Es decir, si yo quiero ser un buen literato, lo que tengo que hacer es acercarme a ese mundo, ¿no? Conocer, leer obras literarias, como leer el Martín Fierro, por ejemplo. En esa medida yo me constituyo en sujeto del deseo. Soy yo el que estoy profundizando, soy yo el que estoy, diríamos, recorriendo a través de la crítica, a través del análisis, estoy satisfaciendo, estoy acercándome lo más posible a ese objeto del deseo, que en este caso preciso es la obra Martín Fierro, ¿no? Eso es lo que habría que añadir en relación a lo que estamos planteando. Todos en la vida tenemos, claro, en cada momento de la vida hay un objeto de deseo que se pretende alcanzar, ¿no? Y cada vez que alguien se orienta a ese objeto de deseo, ¿no? Y lo asume plenamente, entonces se vuelve en el sujeto del deseo. En los versos del poema que hemos leído, el protagonista no se refiere a esa fase del aprendizaje, es decir, no nos ha dicho cómo es que él ha llegado a ser cantor no letrado. En los versos del poema que hemos leído, el protagonista no se refiere a esa fase de aprendizaje, sino a la alta competencia con que él ejerce ese oficio de cantor, donde otros como él también lo ejercen, pero subraya que él es el mejor y subraya su condición de gaucho, como ya lo hemos señalado. En cuanto a los conceptos aún no explicados, también juegan un rol importante. Por ejemplo, el de ayudante. El de ayudante. Es obvio, aunque no se señale, que alguien le enseñó a pulsar la guitarra, ¿no? Nadie aprende a cantar, nadie aprende a componer sextina si no hay alguien, otra persona, que le enseña a componer. Entonces, esa otra persona o esa otra circunstancia que hace posible que yo aprenda algo, que yo sepa algo, que yo llegue a dominar algo, ese elemento es el ayudante, ¿no? Aunque él ese aspecto lo obvia, lo da por hecho, ¿no? Porque ya él está, digamos, no se señala cómo aprendió a cantar, cómo aprendió a componer la sextina, un tipo de composición que tiene sus reglas, ¿no? Y pautas que no todos dominan. Fierro no menciona este aspecto, pero de algún modo sí se puede decir que asume la presencia de uno o varios oponentes. Ese es otro concepto del modelo semiótico, que son aquellos con los cuales compite y en base a ellos establece la categoría de cada uno de ellos. Fierro es severo cuando juzga la soberbia en que incurre algún gaucho cantor que no toma en cuenta los pro y los contra de su actuación como cantor. Un ejemplo de este aspecto puede apreciarse en la siguiente estrofa. Dice en esta estrofa: y yo he conocido muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas. ¿Ve? Él allí desde su condición de gaucho, de cantor no letrado, pero de gran calidad, es capaz de criticar, es capaz de, diríamos, hacer una precisión negativa sobre otros cantores como él, pero que no han sido capaces de mantener la competencia, ¿no? Han desertado, han renunciado, han dejado de lado ese aspecto, ¿no? En cuanto a los oponentes más poderosos y que provocan el que el gaucho transite desde la felicidad en que vive a su mundo rural con su afición al campo y otras actividades, cabe considerar que es el poder económico, ¿no?, constituido por las autoridades y el ejército, el que destruye la poca felicidad
de que éste disfruta. Es decir, un sistema social también puede convertirse en oponente. Por ejemplo, como en este momento en que muchísimos estudiantes no pueden acceder a la educación. ¿Por qué? Porque el Estado no les ha provisto de una máquina, de una tecnología con la cual puedan ingresar a ver la clase de un curso determinado, ¿no? Entonces, en ese caso, el Estado no está contribuyendo, no está ayudando al estudiante, al que necesita saber. Por el contrario, está quitando esta posibilidad y en esa medida también lo consideramos como una suerte de oponente dentro de este modelo, ¿no? De este modelo del modelo actancial con el cual estamos trabajando. Por eso decimos, es el poder político constituido por las autoridades y el ejército el que destruye la poca felicidad de que éste disfrute. Destruye su modo de vida rural y austero, pero pacífico, y lo extrae de ese mundo para enrolarlo y llevarlo a formar parte de las tropas que irán a luchar contra los indios pampeanos, que son también un peligro para la sociedad urbana y modernizante que va surgiendo en la Argentina desde mediados del siglo XIX en adelante. Mediante este plan, gauchos e indios se enfrentan y prácticamente son exterminados del contexto del modelo de sociedad, basado sobre todo en la migración europea, que sí es alentada por los gobernantes, mientras que los gauchos sufren una marginación en su propio país. Y en el plano literario, el Martín Fierro, sobre todo en su primera parte, expresa su condición de desplazado, de discriminado, de una sociedad de la que él es originario, pero es consciente de que los preferidos son los nuevos migrantes que llegan de Europa en grandes oleadas y han transformado el rostro de este país, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también, claro, los migrantes le quitan el sitio que les corresponde a los argentinos originarios, ¿no? Se enriquecen, se educan, gozan de todas las comodidades en el mundo urbano, mientras que el gaucho, que es de ese país, en cambio, no se beneficia de ninguno de estos elementos y se mantiene en condición de marginalidad, ¿no? Y entonces, de esta manera, hemos aplicado, digamos, este llamado modelo actancial, en el que, como decimos, para recapitular, el destinador en general, para estos efectos, es la sociedad, ¿no? La ideología, el sistema en el que vivimos. Todos vivimos, por ejemplo, ahora dentro del sistema de la sociedad peruana, ¿no? Y este destinador pues ofrece todas las posibilidades, todos los posibles objetos del deseo que pueden haber, la educación, los alimentos, la salud, los viajes, ¿no? Etcétera, para todos los destinatarios, para todos los que somos miembros de esa sociedad, ¿no? Y ya de acuerdo a esas posibilidades, entonces cada sujeto del deseo elige una cierta opción dentro de las que hay. Elige, por ejemplo, seguir literatura, o elige seguir ingeniería, o elige ser aviador, o elige ser comerciante, o elige ser arquitecto. Todos esos son los posibles objetos de deseo con los cuales además uno adquiere una competencia profesional como la que ustedes están adquiriendo en tanto literatos, en tanto futuros críticos literarios. En ese sentido, para ustedes, la crítica literaria constituye el objeto del deseo hacia el cual ustedes se orientan, y en la medida en que se orientan hacia ese objetivo,
entonces se han constituido en sujetos del deseo, porque ustedes desean aprender, necesitan saber, ¿no? Y en esa necesidad, pues habrá ayudantes, que serán el profesor, el libro, la lectura, ¿no? La aplicación, el cumplimiento de las tareas. Y por otro lado, el oponente podrá ser a veces la tecnología que bloquea la buena comunicación u otros aspectos, problemas económicos que pueden existir por medio que impidan que ustedes, por ejemplo, asistan a la universidad. Como se dan cuenta ustedes, este esquema, este llamado modelo actancial, ¿no? Funciona para todos, ¿no? Por eso decimos aquí, en base a estos conceptos, hemos realizado una evaluación de una obra literaria del siglo XIX, pero que sigue vigente porque fue construida con arte y puso en evidencia la vida de un individuo y de un grupo representativo de la sociedad argentina, tan dada a resaltar su condición de país europeizado, ¿no? Y de olvidarse de aquellos compatriotas que han padecido todas las formas posibles de la discriminación y de la subvaloración que José Hernández denunció en su célebre e inmortal Martín Fierro. De alguna manera, muchas de esas desigualdades sociales, culturales, raciales, económicas, subsisten en este continente que ha ingresado al siglo XXI, manteniendo su estatus de independencia. De dependencia, perdón, decía que de alguna manera muchas de estas desigualdades sociales, culturales, raciales, económicas subsisten en este continente que ha ingresado al siglo XXI, manteniendo su estatus de dependencia, de pobreza, de miseria, pese a haber sido la parte del mundo que alimentó durante varios siglos a países europeos que nos sujetaron. Lamentablemente, la independencia americana no ha conseguido mucho para nuestros países y sus millones de pobladores que sufren de nuevas carencias que han traído consigo un sistema, el capitalista, que se basa en la explotación de los que menos tienen, ¿no? Bueno, este es digamos, un reporte, un avance, una explicación conjunto con respecto a la, diríamos, estructura del Martín Fierro. Como tenemos a la mano la antología, digamos, daríamos por terminada esta aproximación, por cierto, que no debe de ninguna manera reemplazar a una necesaria lectura y a un necesario estudio de esta obra, que como indicamos, pese a toda su antigüedad, ¿no? Es una obra cuya importancia se mantiene en el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver un momento, por favor. Sí, bueno, vamos a leer, después de haber terminado con este texto del Martín Fierro, vamos a comenzar la lectura de un texto que está en la página 37, que se llama la poesía americana, ¿no? La poesía americana, que es un concepto que necesitamos reforzar, creo yo, en este curso de lecturas literarias. También es un texto del pasado, pero en la poesía, digamos, la cronología no cuenta, ¿no? En todo caso, diríamos, esta visión de la poesía americana, además fue elaborada por un ilustre literato del siglo XIX, ¿no? Que se llama Juan María Gutiérrez, la poesía americana. Él está considerado como uno de los primeros críticos de nuestras letras, ¿no? Los primeros que ejerció de manera muy eficaz la crítica literaria.
Luego, como otro de los valores que hay que destacar de este ilustre escritor argentino, es que él realizó el rescate de un texto muy importante en la literatura del siglo XIX, que es el Matadero, ¿no? El Matadero es un texto famoso, creo que ustedes lo tienen también ahí en el aula virtual, cuyo autor en realidad es Esteban Echeverría, pero este texto, por circunstancias políticas, había desaparecido, ¿no? Había desaparecido. Y fue Juan María Gutiérrez quien rescató este texto, rescató este manuscrito y lo editó en 1871, ¿no? Otro mérito de Juan María Gutiérrez es el de haber elaborado quizá la primera antología de la poesía hispanoamericana, ¿no? La primera reunión de poemas de poetas de nuestro continente. Y en este texto, él se permite, digamos, dar una opinión, dar una apreciación acerca de qué debemos entender, qué caracteriza a la poesía americana. Entonces, como es un texto que ustedes no conocen, voy a pedirles a ustedes que lo lean, ¿no? No son muchas páginas, creo que alcanzaremos a terminar la hora, porque todavía tenemos tiempo. En todo caso, vamos a comenzar con la lectura, ¿no? Entonces le pediría a la señorita Cayatopa, que usted inicie la lectura de este texto llamado La Poesía Americana, y de paso usted se familiariza con este autor, repito, que es importante, ¿no? Y se familiariza también con el concepto de poesía, porque el concepto de poesía es bastante complejo y muchas personalidades en el siglo XX, por ejemplo, Octavio Paz, en El Arco y la Lira, intentó también definir la poesía, ¿no? Y por eso no me parece impertinente en que podamos leer este texto y extraer nuestro propio concepto. Considere, por favor, que es un texto del siglo XIX, pero esto no significa que no pueda haber dentro de esta visión de la poesía, ¿no? Elementos que aún estén vigentes o que nos permitan, por ejemplo, comprender mejor una obra literaria, ¿ya? Entonces vamos a pedir a la señorita Cayatopa, en primer lugar, que comience la lectura de este texto, a ver qué elementos nuevos va a aportar. ¿Podemos contar con usted, señorita Cayatopa, por favor? Sí, profesor. Juan María Gutiérrez, La poesía americana. Así es. Si hay cielos y climas propicios a la imaginación como los de Grecia e Italia, deben contarse entre ellos los del Nuevo Mundo, en donde sus primeros descubridores creyeron hallar el paraíso terrenal y admiraron constelaciones desconocidas y esplendentes. No solo el mundo material se agrandó con el hallazgo de América, sino que tomó con creces la fuerza intelectual del hombre, a quienes vemos, desde fines del siglo XV, desplegar mayor inventiva y audacia. Colón, piloto y cosmógrafo, se transforma en poeta en presencia de las primitivas y fragantes florestas y dirige a los reyes católicos aquellos bellos trozos de poesía descriptiva, rebosando en profundo sentimiento de la naturaleza, que la historia nos ha dado a conocer con el humilde título de Cartas. Su vida misma es una odisea, así como las narraciones de las proezas de los conquistadores pueden considerarse como romanceros escritos con sus espadas tintas en sangre de indígenas. Ya. Siga usted, por favor. Pero existen hechos más positivos para demostrar la influencia de nuestro continente, que nuestro continente ejerce sobre las facultades de crear y de sentir. Ya. Los españoles nos han notado de esos hechos. Creo que dice, no han notado. Sí, sí. Los españoles no han notado esos hechos o intencionalmente los han dejado sin mención.
siendo que así se manifiestan por sí mismos. ¿Cómo podrá negarse que la musa épica de los castellanos es una amazona americana? En sus manifestaciones más robustas y bellas es hija legítima y fruto propio de las regiones vírgenes, en donde la luz, el aire, el agua, los vegetales revelan misterioso al pensamiento y a la expresión de quienes comprenden y oyen su lenguaje. Convienen los mejores críticos en Los poemas. que los poemas sobresalientes del Parnaso de nuestros padres son tres: la Araucana, el Bernardo y la Cristiada. Pues bien, todos tres fueron escritos en América. El primero por el noble batallador Ercilla. Batallador. El segundo por un obispo, maestro tanto o más que Ovidio y Petrarca en achaques del corazón, apellidado Balbuena. El tercero por un santo varón que parece embriagado en el amor del crucificado, cual si fuera bebido del vino hecho de sangre de la última cena. En estas tres producciones resalta sin esfuerzo el sello impreso por el lugar en que fueron concebidas. Las octavas del Ercilla resuenan como clarines de guerra y pintan caracteres inquebrantables y hechos de bravura y de patriotismo, dignos de los hijos jamás domados de la selva y breñas de Arauco. La impetuosa fantasía de Balbuena corre con extrema libertad en sus cantos y complicados episodios, a remedio del magnífico desorden con que la naturaleza sembró los bosques de ceibas y desató los tortuosos torrentes sobre el suelo de las Antillas. Y bajo la apacible atmósfera de la ciudad de los reyes, ¿qué otras inspiraciones que las del amor y de la claridad pudieron despertarse en las sensibles entrañas del padre Ojeda? Bueno, gracias. Señorita Vicuña, continúe usted, por favor, con este recorrido que está haciendo el crítico Juan María Gutiérrez. Sí, profesor, sí me escucha, ¿no? Sí, antes que la civilización cristiana, en la página 39. Ya. Antes que la civilización cristiana penetrase en América, era ya muy estimado en ella el talento poético. Algunos príncipes mexicanos difundieron las máximas de la moral, lloraron su esplendor decaído y celebraron los primores de la naturaleza, bajo las formas de la poesía. El nombre Arabicus, con que se distinguían los bates durante el reinado de los incas peruanos, significaba, en lengua de los mismos, inventor, probando así que exigían de sus cantores el ejercicio de la más alta facultad de espíritu humano. La voz de los Arabicus, según el testimonio de Garcilaso, se alzaban los triunfos en las grandes solemnidades del imperio, y sus poesías, como la historia, estaban destinadas a perpetuar el recuerdo de las hazañas y los acontecimientos nacionales. Mas no por eso estaba encerrada exclusivamente la poesía en aquellos emporios de civilización antigua. Las tribus indómitas que inspiraron los cantos de Ercilla tenían su jempín, nombre expresivo que significaba dueño del decir, y que conviene perfectamente a los poetas de Arauco, estando la opinión de unos de sus más afamados cronistas. Quienes adoraron al astro del día como una de sus primeras divinidades debieron experimentar el entusiasmo que distingue al poeta, ayudándose para expresarlo de las imágenes pintorescas propias de los idiomas primitivos. Por esa razón es que, según los viajeros en América y sus numerosos historiadores casi no hay una tribu, ya more en las llanuras o en las montañas, que no posea a sus varones inspirados y su poesía más o menos rústica. Entonces, toda la sociedad, pues, tienen poesía, ¿no? Después pediremos qué piensan ustedes sobre la poesía. Pero continúe, señorita Vicuña, con la lectura. Cuando la lengua de Castilla se arraigó en la parte meridional de nuestro continente, sus hijos enriquecieron a la madre patria, no menos con los tesoros de sus suelos que con sus aventajados talentos que fecundizan su ardiente y desarrollan una naturaleza grandiosa y magnífica. Ellos cantaron en el habla de Mena y de León, no con rudas zampoñas, sino con lira grave, y muchas y muy lozanas hojas de laurel de Apolo. Dejó caer el monstruo de los ingeniosos españoles sobre sienes americanas. Don Juan de Alarcón, guía del gran
Corneille en sus más celebrados aciertos, y la Virgen Mexicana, de quienes extensamente nos hemos ocupado, no son los únicos nombres gloriosos del Parnaso americano en la época colonial. Oña Castellanos, Aguirre Delso o Olavide son los precursores de Navarrete, que rivaliza con el autor de La Noche Serena en Elevación y Candor, de Gorostiza, que logró colocarse a la paz de Moratín entre Martínez de la Rosa y el fecundo Bretón de los Herreros, y de muchos otros que, como Labardén en El Río de la Plata, cultivaban la literatura poética espontáneamente y casi sin estímulo. Ya, Por entonces, gracias. A ver, señorita Cayotopa, continúe usted, por favor. Sí. Por entonces, el sonido de las liras americanas se perdía entre el grande concierto de las españolas. El hilo del agua, por decirlo así, se engolfaba sin dejar huella en el mar cuyo alimento contribuía. Pero la revolución política que convirtió a los virreinatos en repúblicas encordó con bronces aquella lira, y como única ocupación de los brazos fue el manejo de las espadas, y la victoria la exclusiva inspiratriz del ingenio. El carácter de la poesía durante las luchas de la independencia fue puramente guerrero. Entonces canta Fernández Madrid al padre de Colombia y a los libertadores de Venezuela. López entona su himno imperecedero, Olmedo eterniza el nombre de Junín a la par del suyo, y muchos otros entusiastas y nobles siguen el carro de la victoria hasta el término de su carrera. De entonces hasta los días actuales toma la poesía otra dirección en América. Los poetas pudieron pensar en sí mismos e interesar con sus dolores o con sus dichas personales. Las flores, el cielo, la mujer, la naturaleza, la tradición histórica, los recuerdos, en fin, hijos del silencio. Entraron como colorido en el pincel del poeta. Aquellos mismos que antes cantaron a los héroes, cantan a las rosas, o vierten en lengua maternal las descripciones de Lille o los pensamientos de Pope. Pesado traduce a David y se inspira en los sagrados libros. Valera, infatigable atleta poético, traduce a Horacio y muere con la Eneida en la mano, esforzándose por continuar la versión de este poema. Todos nuestros escritores en verso han respetado religiosamente las conveniencias de la decencia y de la moralidad, y cada uno ha podido escribir al frente de sus producciones estas palabras de un vate de la antigüedad. Sacerdote de las musas, canto para las almas inocentes y puras. La tribalidad no tiene sentido en la lírica americana. Sus notas son levantadas y nobles como grandiosos los objetos de la naturaleza que lo inspira. El cinismo y las provocaciones a la risa propias de la literatura achacosas y artificiales se buscarán en vano entre los buenos versos firmados por nuestros poetas. Esta distinguida calidad puede explicarse por sus antecedentes personales, pues los más de ellos educaron para el foro, se sentaron en las asambleas legislativas, representaron a sus gobiernos en países extranjeros, los presidieron a veces y siempre pertenecieron al movimiento político o a la administración de sus respectivas repúblicas. Juan María Gutiérrez, de Críticas y Narraciones. Así, bueno, hemos querido que ustedes conozcan de todas maneras este texto, que es un recuento rápido, es un recuento sobre todo histórico, que sirve para recordar el inmenso aporte desde todo punto de vista de la cultura de nuestro continente desde sus épocas ancestrales hasta los tiempos actuales, ¿no? No sé por alguna razón, por ejemplo, se olvida Juan María Gutiérrez de la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, aunque me parece que aparte de este olvido, quizá no intencional, él le dedica a Sor Juana Inés grandes poemas, ¿no? Entonces, este texto de Juan María Gutiérrez pertenece al género de
del ensayo, de la crítica literaria, de la visión de conjunto. Quizá en todo caso le da más preferencia a la poesía épica, ¿no? Porque dentro de la poesía también hay una poesía épica, una poesía lírica. Esto es algo que también tenemos en un material que se lo vamos a colgar, pero en todo caso, a partir de, después de haber terminado con la lectura de este material, continuaremos también con textos que por su, digamos, menor extensión, ¿no? Pero por estar plasmados en poesía, darán motivo a que ustedes puedan leer el texto y hacer una pequeña interpretación. Vamos a comenzar este primer ejercicio en la página 42, pidiéndole a la señorita, señalando que estos poemas que vienen en algunas páginas siguientes, no en todas, pertenecen a uno de los grandes poetas hispanoamericanos del siglo también XIX, que es José Martí, ¿no? Entonces vamos a pedirle a la señorita Calle Topa que lea versos sencillos, ¿no? Y que nos exprese una opinión. A ver, señorita Calle Topa. Sí. Versos sencillos, que es un libro de 1891. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el mundo amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso, breve y sincero, es de vigor de acero, con que se funde la espada. Así es. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión sobre este poema de José Martí? ¿Qué rasgos son propios de este poema? ¿Qué sensaciones le produce a usted, que es lectora, literata, ¿no? ¿Qué rescataría de esta manera de poetizar de José Martí? Sin duda es parte ya del modernismo, ¿no? Pero tiene esta capacidad para expresarse de esa manera tan lírica, ¿no? ¿Qué impresiones produce usted este poema? Sí, me da la impresión de que se trata de que intenta tal vez ensalzar o como que alabar, por así decirlo, su verso, ¿no? Sí. Empieza a hablar sobre su verso, ¿no? Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor, ¿no? Bueno, esa es la impresión que me da, ¿no? También noto que repite bastante mi verso, ¿no? Que se trataría de una figura literaria que es la anáfora. Y bueno, básicamente habla de su verso, ¿no? Que lo intenta alzar, ¿no? Es como una especie de arte poética, ¿no? Es decir, intenta definir cómo es su verso, ¿no? Claro. No está tratando de temas ajenos a la poesía, sino está expresándose acerca de su verso, pero verso aquí tiene el sentido de poesía, ¿no? Mi verso es mi verso lo que ves, mi verso es un monte y es un abanico de plumas, ¿no? Y así va utilizando las comparaciones. Mi música, mire, aquí esto es un contraste el que emplea cuando dice, mi verso es como un puñal que por el puño echa flor, ¿no? Esto ya es una transformación. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro
y de un carmín encendido. Los colores también son acá importantes, ¿no? Mi verso es un ciervo herido que busca en el mundo amparo. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funda la espada. Es decir, que es una poesía con elementos que pueden parecer contradictorios, ¿no? Señorita Vicuña, por favor, el poema que viene a continuación, una lectura, es también parte de versos sencillos, pero en todo caso tiene una numeración. Es el poema 38. ¿Podría usted leerlo, por favor, y hacer un breve comentario? Sí. Del tirano, di todo, di más, y clava, con furia de mano esclava, sobre su propio al tirano. Del error, pues del error, di el antro, di las veredas oscuras, di cuando puedas, del tirano y del error. De mujer, pues puede ser, que mueres de su mordida, pero no empañes tu vida diciendo mal de mujer. ¿Cuál sería su comentario en este caso? Es un poema también del propio José Martí, pero ¿qué aspectos advierte usted que puedan ser subrayados? Creo que básicamente quiere decir que puedes criticar todo, ¿no? En este caso menciona a un tirano que se puede Ajá. asociar a lo que a maldad, ¿no? Pero luego habla sobre la mujer y dice que aunque ella sea mala contigo, incluso morir de su mordida, no puedes hablar mal de ella, nunca. Claro. Ya es una cuestión de, claro, de ética, ¿no? Del tirano cabe efectivamente criticar, cabe hablar mal de él, porque de esa manera se está haciendo una crítica necesaria. En cambio, bueno, es un poco irónico cuando dice de mujer, pues puede ser que mueras de su mordida, pero no empañes tu vida diciendo mal de mujer, ¿no? Termina con este aspecto pequeño, de pequeño detalle. Ahí nos vamos a quedar y continuaremos en la siguiente clase. No hemos visto todavía sus trabajos, pero ya lo veremos y en la próxima reunión haremos un comentario sobre ellos. ¿Ah? Muy buenas tardes y gracias a ustedes dos por su presencia.